Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, donde tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido en Las Vegas. Antes de comenzar, os tengo que comentar que esto está siendo grabado antes incluso de que se sepa si se corre o no los entrenamientos libres 2, pero sinceramente soy de la opinión, me habréis podido ver si me seguís por redes sociales, lo habréis podido ver, soy de la opinión de que no se debería correr. Creo que es un despropósito total que se llegue a disputar estos libres 2 porque os lo vamos a contar qué es lo que ha pasado, os vamos a contar cómo se ha arreglado, cómo es posible que no estuviera para los libres 2 100% seguro de que se podía llegar a disputar. Y fíjate que no, yo soy una persona que incluso ha defendido, entre comillas, el Gran Premio de Las Vegas porque pese a las constantes críticas que ha habido sobre el trazado, sobre la organización, sobre muchísimas cosas, yo os he dicho que hasta que no se llegara aquí no nos podíamos quejar de si el trazado es bueno o no, porque no sabemos cómo era, pero el trazado no lo hemos todavía sabido, pero desde luego que la preparación es malísima, porque os vamos a contar qué es lo que ha pasado, os vamos a contar qué es lo que ha perjudicado sobre todo a Sainz y a Ocon, pero os vamos a contar que esto no viene de hoy, no es un problema de Las Vegas, es un problema de esta semana que tendría que haber hecho cosas la FIA y no las han hecho. Os recuerdo que tenemos en la descripción el índice que vamos a llegar para contaros todo lo que ha ocurrido y vamos a comenzar explicándoos qué es lo que ha pasado en los entrenamientos libres 1 y que ha provocado un retraso de los entrenamientos libres 2. Lo que ha ocurrido es que se ha desprendido el marco de hormigón que estaba alrededor de la alcantarilla. No se ha desprendido la tapa de la alcantarilla. Bueno, eso ha provocado que se desprenda, pero ese no era el problema, sino ese marco de hormigón. No estaba preparado para la pasada de la Fórmula 1. En cuanto ha pasado un Fórmula 1 por ahí, no varios Fórmula 1 porque Carlos no ha sido el primero, quizás sí en ese exacto punto, pero básicamente en cuanto ha pasado un Fórmula 1 por ese lado, ha desprendido esa alcantarilla provocando un boquete en el asfalto que encima ha provocado un boquete en el coche de Carlos Sainz. Y esto además ha sido investigado por la FIA y se ha determinado que hay 120 alcantarillas con las mismas características que la que ha provocado un problema a lo largo del trazado de Las Vegas. Hay mucho tipo de alcantarillas y las hay algunas que son aún más grandes, pero esas que son más grandes no suponen un problema. Las mismas que han provocado el accidente de Carlos y con la misma característica del hormigón que tenía, es decir, que con el paso de los coches iba a provocar que se desprendiera ese marco de hormigón, hay hasta 120 iguales por todo el circuito. ¿Esto no se podía saber de antemano? Pues sí se podía saber, pero lo vais a ver más adelante. ¿Cómo se ha solucionado el problema de la alcantarilla? Pues bueno, se ha solucionado de una manera que es ciertamente chapuza, es para Las Vegas, es pan para hoy, hambre para mañana, pero posiblemente era la mejor solución para la Fórmula 1, porque el problema de la alcantarilla no era en sí la tapa, ya os lo hemos comentado, sino simplemente era el hormigón que había alrededor y que al pasar, habiendo ahí esa alcantarilla, se desprendía el hormigón. Entonces, ¿cómo se ha solucionado? En lugar de soldar la tapa nuevamente para intentar tenerla con más fuerza, es lo que se suele hacer cuando hay problemas de las alcantarillas, que no es la primera vez que ha ocurrido algo por el estilo con la Fórmula 1, incluso en circuitos estáticos ocurre, no es solo característica de circuitos urbanos, pero en lugar de hacer eso se ha rellenado el hueco con hormigón. ¿Cuál es el problema de aquí? Que para empezar se ha tenido que retrasar los entrenamientos libres 2 porque hay que esperar a que ese hormigón se seque. Y como os digo, antes de que sigamos, os recuerdo que esto está siendo grabado antes de que se sepa siquiera si se corre o no. Yo lo estoy grabando simplemente sabiendo que se han retrasado, que para mí no se debería de correr. Pero ese es el problema. El hormigón se tiene que secar y si no se seca no se puede pasar por ahí porque va a ser incluso peor. Y además, claramente, es pan para hoy, hambre para mañana para Las Vegas porque el lunes los ciudadanos de Las Vegas van a estar de obras otra vez porque ya no solo van a tener que quizá arreglar esa alcantarilla porque la Fórmula 1 ya tiene contrato con Las Vegas, sino que además va a tener que picar, van a tener que quitar la chapuza que se ha hecho ahora mismo, por así decirlo, que es lo mejor para la Fórmula 1, es lo peor para Las Vegas, se va a tener que quitar esa chapuza y hacerlo de nuevo esa alcantarilla bien. El impacto de Carlos Sainz ha sido
tremendo. El impacto de Carlos Sainz, hay un vídeo de la cámara de seguridad de uno de los hoteles que están situados en la recta principal, que es impresionante cómo empiezan a salir chispas. Claramente, por ese motivo, no se ha emitido nada luego en la retransmisión oficial, porque lo han intentado evitar como fuera. Simplemente se ha visto la onboard donde se ve el bote, que es impresionante. Yo lo he encontrado en cámara lenta y es increíble ver ese bote, ese golpe que se da el coche por la alcantarilla que se desprende y empieza a salir muchísimas chispas. El golpe ha sido tal que no solo ha provocado daños en el coche de Carlos, que ahora os los contamos, sino que incluso ha hecho un agujero en el coche de Carlos Sainz, en la parte del fondo. Gracias a Dios, no le ha hecho nada a Carlos. Por suerte, el piloto madrileño está en perfecto estado, porque sí que han dicho que tenía daños en la espalda, pero podía haber sido dado del momento, más que daños en sí de que haya tenido una lesión o lo que sea. Pero está en buen estado. Pero es que el suelo se podía ver por la parte donde se sienta Carlos, el suelo, o sea, es decir, el agujero era tan grande que se veía a través del monoplaza la parte que había inferior. Impresionante. Ese golpe que se ha dado también demuestra la fuerza que succionan estos coches con ese efecto suelo, cualquier cosa que pase por abajo. ¿Qué ha provocado el incidente que ha habido en Las Vegas con el alcantarillado? Bueno, pues ha provocado sobre todo, ha perjudicado a dos coches, al de Esteban Ocon y por supuesto al de Carlos Sainz, que ha sido más el protagonista porque ha sido el que hemos visto en retransmisión y quien hemos visto que ha provocado la bandera roja, pero es que el de Ocon también ha tenido problemas. En ambos coches tienen que cambiar el chasis completo, que además Frédéric Vasseur se ha quejado muchísimo debido a esto, debido a que es que les han perjudicado y tienen que cambiar un chasis completo, lo que supone más gasto para Ferrari. Pero no solo ha habido ese tipo de cambios, sino que en el coche de Carlos Sainz también ha tenido que cambiar componentes eléctricos y el motor de combustión porque se ha visto dañado. Además han dicho que se ha visto dañada también la caja de cambios, pero en el documento que ha emitido la FIA de cambios provocados por este incidente no han dicho nada de la caja de cambios. Lo que también han comentado, porque se hablaba de cambiar un motor, y que claro, ya no solo es más gasto al límite presupuestario, sino que si Carlos tuviera que cambiar el motor, iba a tener que salir último el domingo. Y lo que han dicho es que es posible que puedan hacer estos cambios sin haber sanción, incluso también por el hecho de cambiar tan rápido los chasis, podía repercutir en una sanción, porque se supone que entonces es que tienen preparado otro chasis. Supuestamente la FIA ha comentado que no habría sanción para ninguno. Pero Frédéric Vasseur es que se ha quejado muchísimo. Y con toda la razón del mundo se ha quejado, porque es que tiene toda la razón, porque es que ha dicho que esto es inaceptable, que han recibido daños y que unos daños que les perjudican a ellos y que es por culpa de la FIA, y ha dicho que esto es inaceptable, que no son condiciones para correr la Fórmula 1, y lo ha dicho Frédéric Vasseur, y es que tiene toda la razón del mundo, se ha quejado de una manera muy fuerte, porque es que además... A ver, no se podía prever, por supuesto, esto no es criticable, pero claro, ha tenido lugar la rueda de prensa de los jefes de equipo, esa rueda de prensa que tiene lugar siempre entre libres 1 y libres 2 durante los viernes. Ha tenido lugar justo en el momento en el que concluían esos libres 1 cuando ha habido la bandera roja. Los jefes de equipo todavía no estaban del todo enterados. Hay una imagen de Adam Cooper, uno de los periodistas de Fórmula 1, enseñándole a Toto Wolff, Frédéric Vasseur y Zak Brown una imagen del alcantarillado de cómo se había quedado con el paso de Carlos, o sea, para que viéramos el nivel al que hemos llegado de que los jefes de equipo preguntando qué es lo que está pasando porque no tenemos más información y acudiendo a una rueda de prensa que por supuesto lo protagonista ha sido ese incidente, porque sobre todo se le ha preguntado a Frédéric Vasseur, pero Christian Horner también ha hablado, ha dicho varias cosas, Toto Wolff ha dicho que no nos tendríamos que centrar tanto en el alcantarillado, que ha habido mucho esfuerzo por hacer Las Vegas, bueno, pues cada uno ha tenido su punto de vista, pero ha sido lo protagonista y ni siquiera tenían toda la información. Y para concluir, ¿por qué lo que ha pasado hoy con las alcantarillas es un problema grave de la FIA? Pero grave no, gravísimo. Es que es un problema que es que viene de atrás mucho. ¿Por qué? Lo primero de todo, no hicieron ningún evento, ninguna carrera previa a este Gran Premio de Las Vegas. Algo que antes sí se hacía siempre.
Ya no es obligatorio desde que entró Liberty Media y demás, pero es algo recomendable. No se ha hecho ningún evento, no se ha hecho ninguna carrera para comprobar si por lo menos podía ser permitida para la Fórmula 1. ¿Por qué? Pues porque ha llegado muy tarde el Gran Premio. Pero es que además ha llegado tan tarde que cuando el martes tenía que hacer Niels Wüthrich el revisado de la pista, no pudieron realizarlo completo, porque había cosas que el martes no estaban concluidas. Esto es información de Motorsport Total, donde han dicho que el martes no pudo hacerse, el miércoles se realizó de mala manera y dieron luz verde, pero no estaban del todo seguros. Esto es lo que informan desde Motorsport Total, que Niels Wüthrich dio luz verde sin haber podido revisar al completo el circuito porque no tuvieron tiempo. Y esto es un problema, entonces ha provocado la FIA. Es una negligencia que encima ha repercutido en más gastos a dos equipos, retraso de unos libres 2 y en general correrse en unas sesiones que no se sabía si se iba a poder llegar a correr. A mí, sinceramente, me parece impresionante. Luego está el tema de si se retrasa o no. Como este vídeo va a salir en cuanto se sepa si se ha retrasado o si no, al final de los libres 2 en cuanto concluyan, no tiene mucho sentido que os diga por qué estoy en contra de que se corran estos libres 2, porque da igual. Bueno, os lo digo. Para mí estoy en contra de que se corran estos libres 2, primero porque no se puede asegurar la seguridad de los pilotos y me parece impresionante. Entiendo el punto de la FIA de que busquen la forma de que se corra, pero no se puede asegurar esa seguridad, por lo que a mí me parecería mal. Luego, yo por supuesto no soy obrero, pero se ha secado ese hormigón en un par de horas. En 120 alcantarillas, que no vas además todas al mismo ritmo y hay una que va a acabar mucho más tarde, se habrá secado, no habrá... Claro, ese tema de seguridad, no habrá nuevamente problemas con ello. Ese es otro de los problemas. Y luego, en estos libres 1 no hizo tanto frío como se venía estimando días antes. Ha sido una sesión bastante más calurosa, así que los libres 2 se parecía que iba a hacer más frío y para mañana y domingo parece que va a hacer ese frío que, bueno, se venía diciendo, un poco más de calor de lo esperado aún así. Si se corre los libres 2 a la hora que se está hablando, que es a las 2 de la mañana, hora local, ahí nos hemos olvidado de las temperaturas. O sea, ha sido el tema principal, protagonista, que ha querido darle bombo la Fórmula 1 porque podía removerlo todo y ahora nos da igual porque hay que correrse sí o sí estos libres 2. Quiero decir, teniendo posibilidad de atrasarlos al domingo o atrasarlos al sábado, al viernes para Las Vegas. ¿Qué digo de domingo? El domingo es la carrera y en Las Vegas ni siquiera se corre. Pero bueno, atrasarlos al viernes, ¿no? Atrasarlos al día de la clasificación y que se corra libres 2, 3 y clasificación. O que se haga unos libres 3 de 2 horas, de 90 minutos, como quieran, pero que sean más extensos. En lugar de hacer unos libres 2 ahora, a estas horas que no aseguras la seguridad. Para mí no tiene ningún tipo de sentido que se corra, pero esta es mi opinión personal y como en cuanto salga se habrán o corrido o se habrán cancelado. Así que también sabréis un poco, depende de si se ha corrido o no, pues sabréis la noticia. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo, esta ha sido toda la explicación. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todo lo que hemos estado hablando. Por cierto, os recuerdo que Las Vegas tiene contrato por varios años en la Fórmula 1. Un problema que está teniendo Liberty Media en sí, hacer contratos a este tipo. Es decir, la Fórmula 1 que vaya a Las Vegas a mí me parece genial. O sea, no me malinterpretéis. Y yo estoy encantado de que vaya a Las Vegas, por supuesto, en este sentido. Pero es un problema que hagan contratos de larga duración con circuitos que no sabes cómo van a rendir. Y ocurrió, por ejemplo, también con Qatar. Con Qatar, antes de que se corriera en 2021, se firmó ya un contrato de 10 años. Fijaros los problemas que ha habido en 2023. Con Las Vegas ya tiene un contrato también extenso y no se había llegado ni a correr. Luego a Silverstone, a Bélgica, a Monza, a todo este tipo de circuitos les ponemos pegas. Pero a circuitos que no sabemos cómo va a ser, ya no por sea mejor o peor la carrera, es que fijaros lo que ha pasado, le ponemos problemas. Como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Más adelante, a lo largo del día, os contaremos todas las noticias, sean buenas, sean malas, se haya corrido, no se haya corrido, todo lo que tengáis que saber sobre el mundo de la Fórmula 1 previa a la clasificación. Después de los libres, os lo contaremos en el siguiente de los vídeos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.